Ya eres culpable, ni siquiera has tenido un juicio, pero para el sistema eso no importa. Bienvenida a la justicia de fábrica, donde el resultado se empaca antes de escuchar tu historia. No es una exageración. En muchos tribunales penales, el proceso se siente más como una línea de ensamblaje que como un juicio justo. Y si no sabes cómo funciona, te arrastra rápido. Todo se mueve con eficiencia industrial. Arresto, acusación, oferta de culpabilidad, sentencia. Sin frenos, sin preguntas y muchas veces sin defensa real. ¿Y sabes cuál es el ingrediente secreto de este sistema? Tu ignorancia, tu miedo, tu silencio. Todo eso alimenta la máquina. Pero no te preocupes, te darán opciones como un menú de comida rápida. ¿Quiere declararse culpable hoy o prefiere ir a juicio y arriesgar el triple de tiempo? ¡Qué generoso! Mira, no estoy diciendo que todas las condenas sean injustas, pero el sistema está diseñado para que la mayoría de las personas no peleen, porque es más rápido, más barato y más fácil. Yo lo viví en Fresno con menores que eran traídos al tribunal encadenados. No importaba si tenían 10 años o si los cargos eran menores, hasta que dibujé una línea y el sistema que normalmente procesaba esos casos en 5 minutos empezó a colapsar. Las audiencias duraban 3 horas y cambiaron la política. Los niños ya no entran encadenados por costumbre. Entonces pregunto, ¿qué pasaría si más personas se negaran a aceptar el trato? Si más personas dijeran, quiero que me juzguen, quiero que me escuchen, ahora piensa en esto. ¿Realmente te explican lo que viene después de aceptar una oferta? ¿O solo te dicen, firma aquí y te vas a casa? Porque si te declaras culpable de un delito grave, no es solo la cárcel. Pierdes el derecho a votar, si tiene, a portar armas, a conseguir ciertos trabajos, a alquilar donde quieras, a vivir sin el estigma de ser marcado de por vida como un delincuente. Posible estás disponible para deportación. Eso también te lo deberían explicar. Y si no te lo explican, entonces no es consentimiento informado. No es ético. Y por eso necesitas un abogado que trabaje para desmantelar la justicia de fábrica y reemplazar con justicia de verdad. Alguien que te diga la verdad, aunque no sea bonita. Que te explique cada consecuencia antes de que firmas nada.
Y si el sistema intenta tragarte, que le meta una llave inglesa al engranaje. En Estados Unidos hay aproximadamente 1 millón de condenas por delitos graves al año y más de 10 millones por delitos menores. ¿Cómo crees que sobrevive este sistema? Con rapidez, con silencio, con acuerdos. Es imposible que las cortes funcionen si toda la gente reciben sus derechos. Así no reciben. Justicia de fábrica no significa que todos sean inocentes. Significa que no todos reciben un proceso justo. Y eso debería preocuparnos a todos. El sistema funciona como fábrica porque así fue diseñado, para producir condenas, para evitar juicios, para que tú aceptes. Pero si tú no aceptas, si aprendes, si luchas, esa fábrica empieza a fallar. Si este video te ayudó o te hizo pensar, dale like, compártelo y suscríbete. Y si todavía crees el sistema está hecho para protegerte, bueno, mira otro de mis videos. Soy Rick Horowitz y me importa lo que te pasa. Y ahora, el mejor descargo de responsabilidad que vas a escuchar hoy. Gracias.